Continuamos con Cerrando la Noche y nuevamente vamos a recibir en este programa a Francisco Tavares, quien es abogado, economista, profesor universitario, político, y en cada una de esas facetas ha estado compartiendo con nosotros. Hoy no será la excepción en el que pretendemos esta noche conversar sobre un tema transversal para la sociedad dominicana, que tiene unos añitos todos los gobiernos sacándole el cuerpo al tema de la reforma fiscal. Y Francisco hoy nos va a ayudar a ver por dónde debe perfilarse la reforma de manera tal que a lo que siempre han pagado no sigan pagando. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Junior, Giovanni. Buenas noches a los televidentes de Cerrando la Noche. Como siempre, un tema, digamos, como la reforma fiscal trae muchas inquietudes, pero también creo que trae algunas oportunidades de mejora. Y este país creo que está en las mejores condiciones de hacer reformas estructurales que necesita nuestra economía para que sea sostenible. Francisco, yo tengo tiempo hablando del riesgo que corre la República Dominicana si dejamos que en el relato lo que se imponga sea pura y simplemente la reforma fiscal. Te digo esto porque desde el año 2012, que se aprobó la ley que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, a la fecha tenemos por lo menos 4 o 6 años, tú me corregirás, con un retraso importante en la convocatoria del denominado pacto fiscal, que tiene como eje esencial, aparte de lograr el consenso entre diferentes fuerzas políticas, sociales y económicas, lograr una República Dominicana donde la materia de la tributación y la fiscalidad sea esencialmente equitativa. Bueno, fíjate, tú bien lo señalas, nosotros estamos ante un retraso. ¿Qué pasa? La República Dominicana ha mostrado resultados macroeconómicos envidiables, digamos, dentro de los parámetros de los organismos internacionales, una economía de alto crecimiento, con estabilidad de precios, a excepción de algunos episodios, como vimos después post-pandemia, la crisis esta del transporte, ¿verdad?, de carga internacional, son episodios. Y digamos que la República Dominicana ha sabido sortear esos episodios y se mantiene siendo una economía de alto crecimiento, sin mucha volatilidad del tipo de cambio, sin mucha inestabilidad en los precios, a excepción de lo que te digo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en República Dominicana? Que como tú bien señalas, las decisiones grandes que hay que tomar, como esa que invita la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es un pacto fiscal, siempre se prorroga por el cálculo político del momento, el cálculo electoral, que siempre prorroga esas grandes decisiones. Y yo creo que esta es una muy buena oportunidad, primero, porque el gobierno se le dio todo el poder, digamos, en estas elecciones, tiene la gran mayoría del Congreso, tiene el momento, es decir, tiene el apoyo popular suficiente como para empujar esas grandes reformas. Y yo creo, y sobre todo, algo muy importante, que ya no hay excusas. O sea, ya la población lo que quiere ver es ejecutorias y avances institucionales. Y esos avances institucionales, económicos, y que no solamente se vea el aspecto de los resultados macroeconómicos, sino que el crecimiento en esta nueva etapa sea inclusivo. Y eso implica una serie de situaciones. Primero, que mejore las condiciones de vida de la gente. Eso quiere decir que hay que aumentar la provisión y la calidad de los bienes públicos. Pero ¿cómo se financian los bienes públicos? La educación, la salud, la vivienda. Se financia con impuestos. Y esos impuestos y los ingresos que percibe el Estado, definitivamente que tienen que encontrar la vía de que, digamos, ese equilibrio en la carga tributaria
sea lo más equitativo posible. Para que eso suceda, evidentemente que tiene que ocurrir una serie de compromisos de todos los sectores, no solo los sectores políticos y sociales, sino los sectores productivos. Sobre todo aquellos que han cargado un poco ligero de hace 20 o 30 años, desde la última reforma de gran profundidad que se hizo aquí, vamos a decir de gran profundidad, que fue la de 1992, que todo el mundo recuerda, que fue la génesis del Código Tributario actual. Entonces hay que ver dónde nosotros podemos encontrar nichos de mejora de las recaudaciones y dónde hay que aligerar la carga. Yo creo que la clase media, definitivamente, la población en sentido general, no aguanta otra carga adicional en los impuestos. Es decir, yo creo que la pérdida en la discusión va en aumentar tasas. La población no quiere aumento de tasas. La población lo que quiere ver es una estructura tributaria que le dé sobre todo la capacidad de emprender, la capacidad de ahorrar, la capacidad de invertir, sin que este sistema tributario se convierta en un peso mayúsculo para las iniciativas productivas. Eso es lo que creo que hay que cuidar y lo que hay que también fomentar en un futuro. ¿Cómo lograr eso? Creo que en una conversación telefónica te dije que yo siento que la República Dominicana tiene un modelo de fiscalidad que grava la necesidad y exonera los privilegios. Creo que así que está configurado. Y yo te pongo un ejemplo que parece sencillo y no lo es. Cada polo turístico de este país está exonerado del pago de impuestos. Pero no solamente los promotores, sino que tú, como ciudadano, compras una villa, $1 millón, para ponértelo bajito, $1 millón. Tú no pagas el primer impuesto de transferencia por esa villa. Tú no pagas de 3 millones, $0. Pero además te puede beneficiar entre 10 y 15 años, exento del pago del impuesto a la propiedad, del denominado IPI. Sin embargo, Giovanni Almonte, que compra una vivienda de $1 millón, está exento del IPI porque no paga el monto, pero no porque está exenta naturalmente. Pero paga el 3% del traspaso. Sí. Y si sigo, te digo, los fideicomisos de la construcción están exentos de todo. Bueno, precisamente cuando te hablo de algunos privilegios y cosas donde tenemos que ver y evaluar, hay que evaluar porque quizás todas las exenciones a sectores económicos no sean malas. O sea, aquí hay que, creo que por eso debe ser un proceso gradual. Aquí no se podrá hacer una reforma, digamos, de shock. Es decir, se impuso y ya, sino que tiene que ser gradual porque cuando, fíjate, un hotel que recibe una exención por 15 años de impuestos sobre la renta y de todo su equipamiento y tanto del IPI anual, que haga una inversión, si mañana eliminan esas exenciones por una reforma, hay derechos adquiridos. Es decir, hay que pasar 15 años para que ese hotel nueva vez pueda pagar impuestos. O sea que cuando vemos el aspecto de eliminar exenciones, el efecto en la recaudación no será inmediato. Yo creo que sí que hay que evaluar todos esos incentivos, como les dicen los sectores productivos, que son exoneraciones, porque definitivamente yo creo que hay principios que toda tributación debe manejar, que es el principio de la equidad y el principio de la justicia fiscal. Es decir, tú no puedes pagar, por ejemplo, a un emprendedor, a un microempresario o a un mediano empresario una X carga tributaria y entonces por yo tener una inversión, una gran inversión en un sector, estar totalmente exento. Claro, la finalidad del sector turístico, que es el faro de la economía dominicana, digamos que es la perla, ¿verdad? La niña bonita de la economía dominicana, tenemos que ver cómo focalizar. Yo digo que hay que focalizar porque el sector turístico, por ejemplo, Punta Cana, Bávaro, Capcana,
eso es un turismo de alto nivel, de lujo. Y además es un destino conocido ya mundialmente. ¿Por qué hay que darle tantas exenciones? Y lo que digo es que las exenciones deben ser en el tiempo desmontables. O sea, eso es lo que invita el buen juicio en materia tributaria. Que si tú das una exención, es hasta el momento en que esa industria pueda ser lo suficientemente sólida o pueda estar lo suficientemente consolidada económicamente, hasta que el gobierno vaya de manera gradual eliminando esas exenciones y nivelando su actividad económica a la estándar de la economía. Antes que Giovanni entre, Francisco, Sí. y las exenciones, a pesar de que deben ser desmontables gradualmente, no deberían ser como las tasas, tener una contraprestación. Porque yo tengo que darle una facilidad impositiva tan impresionante, por ejemplo, al sector turismo? ¿Qué es lo que le genera el sector turismo realmente? Cuando esté exento del pago de impuestos, de todo tipo de impuestos durante 15 años. ¿Cuál es la ganancia del país? Los empleitos de mala calidad, porque son de mala calidad, pagan muy mal. Muy mal, es verdad. Eso es lo que el país realmente recibe. ¿O qué otra cosa recibe? Aparte de la promoción, Bueno, que la paga turismo que paga la promoción internacional, no son los hoteles. Mira, fíjate de algo, el sector turístico emplea creo que 150,000 o 200,000 dominicanos y dominicanas, con unos salarios promedios que andan entre los 23,000 hacia abajo, 23,000, 20,000 pesos. Ese es el promedio. ¿Por qué? Porque se entiende, y es una cosa que el mismo demandante de los servicios turísticos financia los salarios de los empleados del sector hoteles, bares y restaurantes, porque se entiende de que al dar un servicio con la propina usted pueda compensar. Incluso en las discusiones salariales, lo que se entiende de por qué el sector turístico se le da ese tratamiento, es decir, que el costo de la mano de obra, como ellos llaman, sea tan benigno, tan bajo, es que precisamente un 30 o un 40% del salario ellos lo pueden compensar a través de la propina. Entonces, creo que no es la una forma propina correcta. que nunca se entrega. Que nunca, bueno, ellos dicen que sí, que están obligados, grande, hay una ley que hay una del discusión 10%. grande con eso, Francisco, ahí. Porque Sí. los restaurantes, por lo menos, no sé en el caso de los hoteles, pero los restaurantes normales, los bares, discotecas, esa propina que le cobran a uno, que ya incluso te la cobran hasta cuando tú vas a comprar para llevar. Dos veces. Hay quienes te la cobran hasta para llevar. Te la Tú cobran. la pagas en la factura y la pagas también de manera directa. sí, pero Sabiendo eso, incluso lo que tú dices, sí. que uno se cubre y dice, bueno, él me dio un buen servicio, aunque esté en la factura, 10%, Déjame pagar. incluido, déjame darle otro cariñito más. Exacto. Para que, Pero ese lo cariñito que- no se distribuye a Sí. los empleados, Pero es un lamentablemente. asunto de fiscalización, ahí el Estado debe jugar un rol, sobre todo el Ministerio de Trabajo, que debe, yo creo que ser más activo, más dinámico, defendiendo los derechos de los trabajadores. Y les decía que otra cuestión que ayuda bastante a la promoción turística y el asunto también que tú me decías de la compensación de la inversión del Estado, porque es una inversión indirecta a través de los impuestos, es que hay 5,000 a 6,000 millones de dólares que entran por ingresos por turismo. O sea, los turistas vienen acá, consumen, compran muchas cosas y eso genera ese flujo que es vital para la economía dominicana, que son los ingresos por turismo, que es lo que mantiene incluso bastante equilibrada la moneda dominicana. Pero por otro lado, otro de los argumentos es que el sector turístico le da un valor agregado cultural a la República Dominicana, aunque no se explota ese elemento cuando se habla de turismo, porque aquí simplemente es un turismo de enclave. Quisiéramos los dominicanos ver que el turismo en realidad sirva para proponer, incluso para promover nuestra cultura y nuestra historia, el primer enclave europeo en el Nuevo Mundo. O sea, ese tipo de cosas no se explota en su integralidad, porque cuando usted y yo que he tenido la oportunidad de intercambiar con turistas europeos, y usted le pregunta y dicen, no saben que esto es un país, República Dominicana, sino un enclave llamado Punta Cana, que creen que es una isla. O sea, hasta aquí es el nivel
que ustedes ven de explotación de manera, yo digo que integral, no solamente económica, y yo creo que sí, que el turismo dominicano paga muy malos salarios, hay que pedir una contraprestación en el sentido de que si nosotros estamos garantizándole 10,000 a 12,000 millones de pesos todos los años, según indica el informe del Ministerio de Hacienda, de gasto tributario, ¿por qué no pueden dar un salario competitivo, un salario digno, un salario que pueda cubrir por lo menos la canasta básica del primer quintil, que ningún salario mínimo en la República Dominicana lo cubre, ni siquiera el de la empresa grande de este país? O sea, esas son cuestiones que yo creo que en materia de política económica el gobierno tiene que incluirse, tiene que involucrarse, porque no solamente es garantizar estabilidad económica, garantizar que los precios estén estables, sino que también los trabajadores tengan mejores condiciones salariales. Francisco, vamos a la gran pregunta y el reto que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader. Lamentablemente creo que va a ser él. Ya Danilo le dio de lado, Leonel Fernández le dio de lado, no tuvieron tal vez el momentus para hacer esa reforma fiscal. Parece que todo está dado para que este gobierno realice esa gran reforma fiscal, que ha sido un dolor de cabeza para los gobiernos. Tú hablas que la última gran reforma se hizo en el 92. Recordemos la Gran Poblada de 1984, fruto prácticamente de tasas impositivas y de aumento desproporcionado de productos que había en la República Dominicana. El PRM tiene las condiciones, tiene mayoría absoluta en el Senado, mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Tal vez hay una voluntad política de modificar la Constitución y aprovechar de una vez y hacer esa reforma que tendrá que hacer. ¿Cuál es el peso político que tú entiendes que debe pagar el PRM y Luis Abinader para esa reforma fiscal? Y si tú entiendes que el sector empresarial siempre va a seguir riéndose con la última muela y pagando los pobres los platos rotos de los impuestos. Mira, siempre las reformas fiscales, en este caso, cuando se trata de impuestos, porque la reforma fiscal es más amplia que simplemente modificar impuestos, pero la gente entiende de que lo principal tiene que ver con los recaudatorios, ¿verdad? Con los impuestos, aumento de tasas, creación, ampliación de la base de algunos impuestos, y eso crea mucha preocupación en la población, porque cuando aumentan los impuestos disminuye el ingreso disponible de los hogares para consumo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que el gobierno puede tratar de hacer? Primero, hay que ir creando un relato que desde el gobierno indique la necesidad de hacer una reforma fiscal de las dimensiones en que se está planteando. Yo creo que hay que desmontar la visión antiimpuestos en muchas ocasiones que tiene la población, sobre todo el gran empresariado dominicano, que ya ustedes están viendo cómo es que cada uno de los sectores se están escudando y levantando incluso estudios. Hoy vi una reseña periodística hablando sobre el sector de los roneros, donde ellos dicen que fueron los más afectados y que el sector está prácticamente... También los tabaqueros. Los tabaqueros, es decir, ya se están adelantando, incluso creando su propio relato. Entonces el gobierno tiene la necesidad de ir conformando un relato para que la población pueda de alguna forma endosar ese apoyo y decir, bueno, dado los niveles de deuda, dado los niveles, la demanda de bienes sociales que nosotros estamos requiriendo, y claro está, una población dominicana que requiere de grandes inversiones públicas, porque se está hablando de que el déficit de inversión pública en el país es 5% del PIB, y estamos invirtiendo apenas un 2%. Entonces, para llegar a un nivel decente de inversión pública, tenemos que duplicar ese nivel. Entonces, es necesario crear hacer una reforma fiscal que eleve los ingresos. Por lo tanto, yo creo que esa es el camino que debe tomar el gobierno, de ir sensibilizando y sobre todo insistirle a los señores de los sectores productivos
que hagan un esfuerzo adicional, en el sentido de que no se puede cargar a la gente, pero sí a aquellos que la han llevado la carga, vamos a decir, más aligerada. Tú como economista y dirigente político, ¿entiendes tú que va a cargar el PRM con ese fardo, con ese peso tan pesado de que lamentablemente sean en los gobiernos del PRM, PRD, que siempre se hagan estas reformas o estos impuestos se le aplica a la población, cuando otro gobierno pues prácticamente ha tratado de manejarlo, sobrellevar la situación económica para no tocar ese lado tan difícil de la economía, que son los impuestos? Tú mencionaste los años 80, yo recuerdo que, no recuerdo, sino que lo he consultado, porque yo no estaba, digamos, al corriente de eso en ese tiempo, pero sí le tocó al PRD asumir los ajustes monetaristas de los años 80, que fueron ajustes realmente bastante draconianos, ¿verdad? Aumento, la creación del ITEVI, que no existía, y a una tasa de 6%, ya ustedes pueden saber que estamos en 18%, en la actualidad una tasa muy alta para el IVA, y yo creo que son cosas de coyuntura, y las coyunturas se enfrentan o sencillamente se eluden. Eludir no nos ha solucionado el problema. El problema que tenemos es una anémica tributación, es decir, capacidad recaudatoria. No porque lo diga Francisco Tavares o porque la población diga que paga mucho impuesto. Claro, la ciudadanía paga mucho, porque aquí el factor que está incidiendo en que haya baja recaudación es la carga inequitativa, no está equilibrada. Pero en el sentido global, la República Dominicana es uno de los países que menos recauda con respecto a su PIB. Y eso es incontrovertible, eso es un dato. Entonces nosotros tenemos que ver cómo vamos a enfrentar una economía que crece y una economía que cada día está demandando de mejores infraestructuras y mejores condiciones de vida para la gente. Porque después que están solucionados los problemas, digamos, de estabilidad, entonces lo que viene es incidir en el factor humano, que yo creo que es lo que está de frente ahora con estas reformas. Bueno, Francisco, magistralmente, la verdad, ha hecho varios planteamientos que creo que son bastante interesantes, oportunos. Ojalá el gobierno pues pueda entender esto, el sector empresarial también, de comenzar a armar su relato para que no sean perjudicados o no sean cargadas más impuestos al tipo de comercio que realizan, pero al final tendrá el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo esa gran responsabilidad. En el bloque anterior, casi al finalizar, creo que para mí diste en la clave con respecto para qué la reforma. Primero hay que preguntarse para qué una reforma. Porque yo tengo la sensación que cada vez que hablamos de la reforma, desde el gobierno estamos pensando en la carga que representa la deuda pública y no en la mejoría de la calidad de vida de la gente. Entonces la primera gran discusión es esa, ¿para qué una reforma? Y cómo construir ese relato de que ese proceso de reforma fiscal, que insisto, ojalá sea a través del pacto, del pacto para comprometer a todo el mundo, para evitarle al gobierno eso que dice Giovanni, que le tiren la cáscara y la cuava a Luis Abinader y al PRM, que a lo mejor siempre van a tener el fardo de responsabilidad. Sí. Pero si se va a un espacio de concertación, no puede haber excusa, hay un compromiso. Además, este es un problema país, claro, lo que veo. Y quiero que esto se mantenga dentro del marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque hay unos objetivos que cumplir, que todos los gobiernos han estado evitándolo. Entonces llegó el momento que se enfrente. ¿Para qué la reforma, Francisco? Mira, la reforma es necesaria por una serie de elementos que están comenzando a darnos señales de que debemos enfrentar. Uno de ellos es sencillamente el déficit estructural que tiene el presupuesto nacional. O sea, todos los años, de manera permanente, tenemos un 18% a un 19% del PIB en gasto público y entre un 15 y un 14% de recaudación. Ya ahí te dice que si eso se sigue produciendo, necesariamente ese desfase, esa brecha debe ser cubierta con deuda, que ha sido sostenible por la capacidad de crecimiento de la economía, no porque la deuda no haya estado creciendo.
El otro factor que hace necesario la reforma tributaria o fiscal es que este país necesita mejorar la calidad de vida de la gente. Y para eso necesita mejores servicios de salud, mejor educación, eso necesita mayor inversión, pero también necesita mejores carreteras, puertos, aeropuertos, todo lo que tiene que ver con la reproducción económica del sistema, o sea, la capacidad de crecimiento. Si tú no inviertes en la renovación de la infraestructura productiva, que cada vez se deteriora, o porque ocurre un ciclón, o por envejecimiento de la infraestructura que realmente se deteriora, en fin, si no levantas esa inversión y la repones y creas nuevas infraestructuras, entonces la capacidad de crecimiento a futuro de la economía se desploma. Entonces ese es otro factor de importancia. Pero también nosotros estamos hablando de la reforma a la seguridad social. ¿Y las pensiones? ¿Cómo se van a financiar? Si nosotros decidimos cambiar el sistema de capitalización individual por uno más solidario, ¿qué implicaría? Que el Estado debe participar en esa ecuación. Debe poner algún dinero. ¿Para qué? Para financiar pensiones, que lo está haciendo aún. Lo está haciendo aún con el sistema privatizado de capitalización individual. Nosotros hicimos un estudio el año pasado con la Fundación Sol, donde dijimos que a 2045 de eliminar el sistema de seguridad social actual de cuentas individuales, el Estado tendría que soportar más o menos entre un 2 o un 2.5% del PIB a 2045. O sea, de financiar pensiones, porque cada población se va envejeciendo. Y esa es otra razón por la cual hay que aumentar la capacidad de inversión social del Estado para garantizar mejores condiciones de vida. Pero lo otro es también mejorar la institucionalidad de nuestro país. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener una burocracia mejor formada, una burocracia, evidentemente, si es mejor formada, mejor pagada, y una burocracia eficiente. Y eso implica que las instituciones van a tener que invertir en capital humano, van a tener que invertir en muchos gastos que son complementarios para elevar esa calidad o el performance de verdad del gobierno. Entonces hay una serie de elementos que no lo vamos a poder, enfrentar si no hacemos una reforma fiscal que nos permita aumentar las recaudaciones de manera progresiva. No tiene que ser, como les dije, de manera tajante, ¿verdad? En un año una reforma y que ya, porque se está necesitando, Junior y Giovanni, es más de 200 mil millones de pesos que necesita recaudar el Estado Dominicano para llevar cierto equilibrio fiscal. Y tú mencionaste algo muy importante, la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Qué nos dice la Estrategia Nacional de Desarrollo? Que de manera progresiva, desde 2012 hasta 2030, teníamos que tener la capacidad de aumentar de ese 14 que estaba en ese entonces, la presión tributaria, a un 25% para finales de para el año 2030. Es decir, llevar la capacidad recaudatoria del Estado a los niveles de América Latina. Ni siquiera lo estamos poniendo a los niveles de Europa y de algunos países avanzados, porque sería ya algo muy quimérico. Vamos a sentarnos en las posibilidades reales de la República Dominicana. Y ciertamente ese 15% que estamos hoy es una meta totalmente rezagada a las proyecciones que se han estado manejando, a una ley que invita a ese famoso pacto fiscal que no se ha realizado. Pero hay el desafío fundamental, que también es el principio constitucional: cómo lograr que efectivamente la carga tributaria, la carga contributiva sea equitativa. Esa es la palabra clave de todo esto. ¿Cómo lograr eso, Francisco? Mira, y otro tema, antes para que me responda junto. Sí. ¿Tú crees que el ITEVI debe ser universal a todos los productos o debiéramos salvar la canasta básica familiar? Bueno, fíjate, yo creo lo primero por donde tiene que empezar una reforma fiscal es por una auscultación, una fiscalización del gasto. Esto para llevar o elevar la moral fiscal, es decir, que la población se llene de confianza y diga, el primero que está haciendo esfuerzo
es quien me está solicitando hacer esta reforma. O sea, el Estado debe presentar en esa reforma fiscal cómo piensa mejorar la calidad del gasto. El otro componente es ver los 330.000 millones de pesos en exenciones. Para ello, evidentemente, hay que tener mucho cuidado, porque el 60% de esas exenciones es del ITEVIS, y sobre todo de bienes de consumo masivo y generalizado de la población. Es decir, carne, frutas, vegetales, bienes exentos. O sea, que tú tienes 40%, que es lo que tú tienes que revisar. ¿Qué es lo que tú tienes que revisar? Lo que le dan a la iglesia, lo que le dan a los importadores de vehículos, lo que les dan a la zona franca, teniendo en cuenta el factor que te dije de la cooperación tributaria regional, porque no se puede desmontar si en otros países tienen los incentivos, porque la gente la inversión se va. El sector turístico hay que focalizarlo. Y las mineras, se les exonera combustible y se les exonera también vehículos o aditamentos de los vehículos. Y a los productores de energía, no se te Los productores de energía también, la gran parte es combustible. Se les exonera a través, se les da un subsidio a través de la producción, pero también se les exonera el combustible para aligerar el costo. Y sobre todo, y finalmente, nosotros tenemos que ver el asunto del sector eléctrico. 2% del PIB, 1.5% del PIB, entre 1.500 millones y 2.000 millones de dólares, se están yendo prácticamente al hoyo sin fondo del equilibrio financiero del sector eléctrico, con pérdidas en las distribuidoras que van desde un 60 a un 40%. Entonces eso es insostenible. Yo creo que eso hay que enfrentarlo, ese elemento, y lo otro es el ITEVIS. Yo creo que hay que ampliar un poco la base del ITEVIS, o sea, que haya menos productos exentos, y entonces focalizar subsidios a las poblaciones más vulnerables. Es decir, darle subsidio directo. ¿Tú ¿Por crees qué? que hay que ampliar? Porque cuando los subsidios se generalizan, entonces ahí ricos y pobres se benefician. No, eso te iba a decir. Por ejemplo, yo te hablé de mantener exenta la canasta básica. Y yo Claro. siempre, no es posible que yo, que compro queso de 500 pesos la libra, no pague impuestos por ese Exacto. queso. Ahora, Es lo que- es un pecado ahorita cuando tú digas que es universal, que Giovanni, que compra queso a 75 pesos la libra, sí paga impuestos, igual que el que compra 500. Yo siento que, Mira, esos son de los temas que hay que ver. Los uruguayos solucionaron ese problema con una metodología que ellos le llaman el IVA progresivo, que es, en nuestro caso, el ITEVIS progresivo. ¿Qué Sí. significa eso? Claro, una sociedad bancarizada donde todo el mundo paga electrónicamente. Si yo, que soy o estoy mapeado como una persona pobre, ¿verdad? Aquí todo el mundo, todos los pobres están mapeados a través del CIUBEN. Si yo voy con una tarjeta y pago en un colmado, pago en un establecimiento comercial, todo lo que yo compre que está exento, o sea, exento, inmediatamente me devuelven el ITEVIS, me lo retornan en la tarjeta. A la tarjeta. Pero ¿qué pasa? Si Giovanni es un clase media, alta, y va a comprar los mismos bienes, tiene que pagar una tasa diferenciada de un 8% Eso es en lugar de equidad. 18%. Eso es equidad. Y si Pepín va y pasa su tarjeta en un supermercado, en un establecimiento, paga integralmente la tasa. Eso Pero es para equidad. eso necesitamos una administración tributaria más tecnológica y también con colaboración con el sector financiero. Francisco, gracias de verdad por aceptar la invitación y compartir tus opiniones y sobre todo parte de esos estudios que has realizado a través de la Fundación Sol para que el público cerrando la noche tenga una idea de lo que nos espera, pero es algo que tenemos que afrontar y hacer, lamentablemente. Es un compromiso de nación, de país, de todos los dominicanos. Así que gracias. Gracias a ustedes. Señores, conversamos con Francisco Taveras, economista, profesor universitario. A ustedes gracias por la sintonía, como siempre. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla Giovanni Almonte. Nos despedimos y será pues hasta mañana.